Listo. Bien, ya estamos en vivo. Sí, perfecto, estamos ya en vivo. Muy buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera conferencia de Politigamia. En esta noche nos acompaña Maylén Altamirano. Ella es parte de nuestro equipo de Politigamia. May, ¿cómo estás hoy en esta noche fría realmente de Quito? Muy buenas noches con todos y todas. Teo, una muy buena bienvenida a estar aquí en este programa el día de hoy acompañándoles. Siempre estar detrás de cámaras y verles a ustedes ahí hablando, pero ahora pues dio la ocasión para que fuera yo la que estuviera aquí presente. Claro, ahora sí, con los fríos de Quito uno está, pero no sabe qué ponerse. En la mañana se pone short y ya en la noche se pone poncho, hijo. De verdad, el clima de Quito está loco. Ciertamente está frío, sin embargo, con la compañía de hoy de Politigamia y por supuesto con nuestro conferencista Henry Allan, estoy seguro de que la noche se va a poner un poquito más abrigada, abrigada porque vamos a estar entre amigos, entre amigas, vamos a estar conversando acerca de un tema muy interesante hoy, May. Hoy vamos a conversar sobre la relación, vínculo que hubo entre el gobierno de Lenín Moreno y las élites económicas en el Ecuador. Tú creo que alguna vez me conversaste así como que tenías esa sospecha, ¿no? De que estos grupos económicos intervenían en la política durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? No, sí, claro, o sea, era totalmente evidente. Si tú podías observar dentro de la asamblea misma la corriente de esas conexiones que había dentro de las personas que acompañaban al señor presidente en ese entonces, Lenín Moreno, ¿no? Y precisamente las ruedas de prensa, toda esta información que salió también a la luz en las noticias, creo que era un poco más evidente entender esto. Lo que sí surge la curiosidad es cómo funcionó esto, ¿no? ¿Cómo fue que se hicieron estas conexiones? ¿Qué caracterizó estas conexiones precisamente? Que es el tema de hoy en el que nos vamos a enfocar el día de hoy con nuestro profesor, que en realidad igualmente en una de las clases también se menciona el tema y creo que es algo que nosotros debemos empaparnos un poquito más para entender cómo funcionó precisamente este rol, este vínculo que se generó dentro de bueno, precisamente de las personas que acompañaron a Lenín Moreno durante todo su gobierno. Entonces, pues sí, vamos a ver qué nos prepara el destino el día de hoy. Exactamente, May. Esa es la actitud, de hecho. Y ahora es momento de preguntar a nuestra audiencia desde dónde nos están viendo. Como les comentamos, tanto May como mi persona estamos transmitiendo desde Quito, desde el centro del mundo, desde la capital del Ecuador. Coméntenos acá abajo, en la cajita de los comentarios, desde dónde están viendo. Por allí sabemos que nos están viendo desde Loja, nos están viendo desde la bella ciudad de La Tacunga, nos ven también en Riobamba, así que por favor aquí abajo en la cajita de los comentarios coloquen desde dónde están viendo esta transmisión, esta primera conferencia de Politigamia. Y mientras esperamos a que acceda nuestro conferencista de hoy. Cuéntame, May, ¿cómo tú ves el panorama para estas elecciones adelantadas de agosto del 2023? ¿Qué nos espera en aproximadamente menos de un mes? ¿Cuál es tu lectura? Ahora sí, como ya mencioné antes, creo que ahora debemos ver qué nos prepara el destino, qué necesita Ecuador realmente en estos momentos, ¿no? Muchos dicen que seguridad, que el enfoque, que la delincuencia, que no se sienten aquí como si fuera país de uno, pero realmente creo que es bastante complicado entender cómo está el panorama nacional en este momento. No es sorprendente para nadie que realmente no tengamos información completa de lo que está pasando en Ecuador ahora últimamente. Ya tenemos nosotros antecedentes sobre el lamentable fallecimiento del alcalde en Manabí y más de allá de eso, muchísimas más atentados que se han dado en la costa ecuatoriana. Es algo que nosotros debemos entender sobre realmente qué necesitamos ahora y poner a alguien que cumple esa función de ayudar realmente a que nosotros nos sintamos parte de Ecuador y no separarnos más allá de lo que ya nos han hecho en anteriores gobiernos, ¿no? Pero ahora sí enfocarnos en un modelo de gobierno que precisamente nos dé a cada ecuatoriano lo que realmente necesita el Ecuador. Y es algo que la pregunta se debe hacer cada uno personalmente, ¿no? Decirnos, ¿qué necesito yo para que mi Ecuador vuelva a ser bonito?
Y ahora, como antes del Ecuador decían, era la carita de Dios, era lo bonito de vivir aquí en Ecuador y de salir y de sentirse pero pleno, de que la gente era alegre y feliz. Y ahora las noticias son otras. Lamentablemente el Ecuador se ha vuelto uno de los países más peligrosos de Sudamérica y es algo que le concierne a todo el mundo, ¿no? Eso, Teito, te puedo decir que de mi persona, pues la información está ahí, uno debe empaparse de las lecturas para entender realmente y analizar, de hecho, porque lo más importante es analizar lo que está sucediendo para tomar una decisión que sea oportuna en este caso, pues la presidencia no va a ser como habitualmente estamos acostumbrados los 4 años, sino un año y medio en el que Ecuador debe realmente dar un giro de 180 grados. Muy buena apreciación la tuya, May. En efecto, está mucho en juego para este gobierno de un año y medio. Múltiples son los intereses, múltiples también las posibilidades. Y eso se plasma en los 8 candidatos, 7 candidatos y una candidata, que plasman a través de sus planes de gobierno y también a través de sus propuestas dichas verbalmente, cada una de las concepciones que se tiene para abordar esta pregunta fundamental. ¿Qué necesita el Ecuador en estos momentos? Bien, querida audiencia, estamos a punto de empezar con esta conferencia, así que compartan esta transmisión en Facebook, háganlo, compártanlo con su amigo, con su amiga que saben que les gusta la política, que les gusta estar metiendo este bichito de conversar de este tema de la política, sobre todo de la política ecuatoriana. Así que en este momento aprovechen, estamos ya a punto de empezar la conferencia de hoy con el sociólogo, investigador y catedrático universitario Henry Alan. Así que pilas, compártalo en Facebook, compártalo con sus amigos, sus amigas, en el grupo de su familia, que hoy estamos para politizar la política. Previo a ya unir finalmente a nuestro conferencista, May, una última pregunta. Tú, cuando te preguntan qué estudias, ¿qué es lo que respondes? Pues nada más y menos con mucho orgullo ciencias políticas. Debe estar ahí orgulloso y feliz de estudiar la ciencia política. La política es muy bonita estudiarla, analizarla, entablarla, como dice Teo, estar con su yunta ahí hablando de política, de todo lo que está pasando en el Ecuador ahora. Y especialmente como nosotros ahora, con un poquito de cafecito y pan, ¿por qué no entender la política de esa forma? Ya no sean las viejas conversaciones de cafetería en las que te sientas y hablas de política como si nada, ¿no? Sino ahora mismo estudiar ciencia política es la mejor, la verdad. Sí, yo respondo con muchísimo orgullo, estudio ciencias políticas. Luego sucede, ¿no? Lo común, ¿y qué es eso, no? Pero creo que ya estamos entendiendo un poquito más de qué es ciencia política, entonces sí, ahora sí nos encargamos nosotros personalmente de publicitar la política y de que todo el mundo nos ve y nos pueda acompañar en este momento a poder observar cómo funciona la política realmente en Ecuador. Eso te digo. Exactamente, May. Precisamente Politigamia es un proyecto que nació desde un grupo de estudiantes, desde las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Ciencias Políticas. Este proyecto nació, como es nuestro eslogan, para politizar la política, para devolver ese toque, esa conversación, esa disputa, ese criterio acerca de la política nacional y también internacional. De allí que precisamente esta noche tengamos la conferencia que hoy nos convoca, la de qué relación, qué vínculo hubo entre las élites económicas y el gobierno de Lenín Moreno. Sin más, queridas amigas y amigos, en este momento se une a esta conversación el sociólogo, catedrático universitario e investigador muy probo de nuestra ciencia ecuatoriana, Henry Aya. Recibámoslo con un fuerte aplauso virtual. Hola, buenas noches, Teo, Mailén y a todas las personas que se han conectado para escuchar un poco sobre quiénes son las élites, qué tipo de élites estuvieron presentes durante el gobierno de Lenín Moreno. Así que buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Henry. Gracias por hoy estar aquí en Politigamia.
Este proyecto nacido desde el estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, específicamente es la carrera de Ciencias Políticas. Cuéntanos, ¿quién es Henry Allán? Bueno, soy quiteño, estudié sociología en la Universidad Central, o sea que soy orgullosamente producto de la Universidad Pública Ecuatoriana. Mis estudios de maestría los hice en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y mis estudios doctorales los hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, también la mejor institución pública, una de las mejores instituciones públicas de educación superior de América Latina. Así que yo orgullosamente soy producto de la formación pública y en ese sentido valorizo y defiendo lo público, ¿no? Entonces, Henry Lian es un ser humano que tiene la suerte, el privilegio de enseñar, porque esta es una de las profesiones más bonitas, la de ser docente universitario. Entonces, me siento una persona privilegiada porque hago lo que me gusta, que es la docencia, y entonces eso, digamos, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, profe. Un orgullo poder escucharle y tenerle el día de hoy aquí presente con nosotros. Pues no es sin duda de que en la Universidad Central tenemos una de las mejores mallas de maestros que podrían tener el sistema público, ¿no? Orgullosamente somos parte del sistema público y estamos haciendo avanzar el sistema público, siendo estudiantes, maestros y siendo parte de. Ahora sí, profe, cuéntenos un poco más. ¿Cómo, cómo fue que nació este proyecto como para usted? Para entender que precisamente caracterizado la parte de las élites en el gobierno de Lenín Moreno. A ver, el proyecto nació hace aproximadamente un año, digamos, cuando nos reunimos un grupo de profesores, sobre todo el profesor Miguel Ruiz, y decidimos apostar por un observatorio sobre las élites. El observatorio se llama EPEC, ya les pasaré el enlace para que pueda ser difundido. Es el Observatorio sobre las élites y poder político en el Ecuador contemporáneo. En este observatorio participamos dos docentes de la Universidad Central del Ecuador y algunos estudiantes que tienen el rol de asistentes de investigación. Como te digo, el proyecto nace a partir de la siguiente reflexión. En general, en América Latina se ha puesto mucho énfasis en estudiar a los pobres. Somos capaces de saber dónde están los pobres, qué necesidades tienen, cuántos ingresos tienen, mapear las zonas de pobreza, pero rara vez se estudiaba a las élites, ¿verdad? Entonces era muy poco común que se estudien a los miembros que tienen más poder, ya sea político, económico, social, y nosotros decidimos cambiar el enfoque, decir, no nos vamos a concentrar en los pobres, sino en las élites, porque son estas élites, luego definiré qué entendemos por élites, las que tienen un enorme poder de decisión en países con un nivel de institucionalidad muy pobre como el nuestro. Entonces ahí decidimos. Ese es uno de los elementos. En mi caso, desde que soy estudiante, o que fui, perdón, estudiante de la carrera de sociología hace muchísimos años, ¿verdad? Pues siempre tuvimos con algunos compañeros, en aquel momento estudiantes, hoy son también docentes, una preocupación por este sector de la sociedad que era capaz de tomar decisiones y cuyas políticas públicas pues definían tu vida, ¿no? Entonces, digamos que es una preocupación de vieja data. Y ya cuando me fui a hacer mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues descubrí que la investigación sobre las élites era bastante interesante en México, ¿no es cierto? Sobre todo un investigador norteamericano llamado Roderick Eykamp, que fue el que, digamos, a quien leí me inspiró para desarrollar este tipo de investigaciones. Cuando leí a este investigador norteamericano, Eykamp, me di cuenta que ese era un enorme vacío en el Ecuador, que habíamos investigado muy bien, como había señalado hace un rato, a los pobres, pero no a las élites, ya sea aquellas que tengan poder económico, político y social. Entonces, como ves, esta preocupación por este sector de la sociedad nació desde mis inquietudes como estudiante universitario, luego cuando realicé mis estudios doctorales, y producto de la reflexión con algunos docentes sobre la necesidad de estudiar este sector social porque sus decisiones marcan nuestras vidas, las de ustedes, las de muchos ecuatorianos. Entonces, digamos, ese es, digamos, un poco el antecedente del por qué decidimos enfocarnos en las élites y sobre todo invirtiendo la pregunta, es decir, estábamos acostumbrados a pensar y a investigar a los pobres, ¿no es cierto?, pero no a las élites. Entonces, ese es el contexto. Qué interesante lo que nos dices, Henry, una apreciación
que nos lleva hacia la reflexión. Claro, siempre hemos investigado, hemos hecho este mapeo de dónde están los pobres en Ecuador, en América Latina, pero realmente son escasos o las interrogantes acerca de cómo actúan las élites, cómo existe este nexo entre élites económicas y el poder político, que para muchas personas es absolutamente desconocido, aunque claramente en este momento el Ecuador está dirigido por estas élites económicas. Bien, entonces, en este momento vamos a empezar la conferencia. Amigas y amigos, pilas, compartan esta transmisión en vivo con sus amigos, sus amigas que les interesa muchísimo el tema de la política, con aquellos amigos, amigas que debatían sobre el gobierno de Lenín Moreno y, ¿por qué no?, con sus grupos también familiares. En este momento, entonces, Henry, el escenario queda en tus manos. Gracias, Teo. Entonces, tengo una presentación. La idea es mostrar algunos elementos como antecedentes durante unos 20 minutos. Así que, pues, ya, creo que no sé si se ve mi presentación. No sé si está adecuada. Por favor, confírmenme si se puede ver y para avanzar. Sí, profes, se Ya. puede ver. Sí. Entonces, muy bien, digamos, esta ponencia, como dije, es fruto de un trabajo de investigación que hemos realizado en el EPEG. El EPEG es el Observatorio sobre las Élites y Poder Político en el Ecuador Contemporáneo, que es un observatorio, como he señalado, que hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Entonces, la investigación es producto del trabajo realizado en el EPEG. Y esta investigación, vuelvo a repetir también, tiene el aporte de varios estudiantes que participaron de manera importante en esto. Entonces, bien, este trabajo se titula Ecuador, un regreso al pasado, el gobierno de todos, 2017-2021, ¿no es cierto? Es un análisis sobre los ministros de Lenín Moreno durante el periodo 2017-2021. A medida que pase las láminas, pues iré explicando con detalle. A ver, muy rápidamente, el contexto como señalado, mi enfoque, mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio, para ser más exacto, fueron los ministros que Lenín Moreno tuvo en el periodo 2017-2021. Ese es mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio, para ser más preciso. Entonces, en el año 2017, como todos sabemos, es elegido Lenín Moreno como presidente de la República. La mayoría de las personas creían o creíamos que Lenín Moreno iba a ser el sucesor de las políticas públicas o el heredero, si ustedes quieren, de las políticas públicas desplegadas por el expresidente Rafael Correa. Lo interesante es que una vez elegido Lenín Moreno, se produce un giro importante, un giro radical en su política pública. Apenas apenas toma el poder el expresidente, cámaras empresariales, dirigentes políticos, medios de comunicación, intelectuales e incluso el propio movimiento, sectores del movimiento indígena ecuatoriano, respaldan la política que implementa esta denominada descorreización del Estado, medida que favoreció el retorno de las viejas élites. En otras palabras, estoy diciendo que el Lenín Moreno, a diferencia de lo que mucha gente supone, no es el heredero del correísmo, parecía ser el heredero del correísmo, pero no tarda ni 2 o 3 semanas y se convierte en el personaje que facilita el regreso de viejas élites que habían sido desplazadas del poder del Estado durante el correísmo. Lenín Moreno es la bisagra que permite el retorno de estas élites y que incluso explica la situación actual del país. ¿No es cierto? El lema "el gobierno de todos" es este eslogan que utilizó el expresidente. Como señalado, implicó no solo el regreso de las élites, sino el regreso al Ecuador de las prebendas y los privilegios, pero también implicó el desmantelamiento del Estado y la adopción de un modelo económico y social que favoreció a las élites y que, pues, de manera tentativa he denominado neoligárquico. Entonces, en definitiva, el gobierno de Lenín Moreno, con su eslogan el gobierno de todos, implicó un proceso de descorreización que ya he señalado, tuvo como elementos centrales, el desmantelamiento del Estado, que incluso permite explicar hoy la situación de violencia que vive el Ecuador, ¿no? Al desmantelar el Estado, desmantelar la institucionalidad, pues creamos las condiciones para que actores poderosos asuman el poder. Y 2, en el caso de las élites económicas, implicó el regreso de algo que estaba, digamos, que había sido frenado, limitado durante el denominado correísmo, ¿cierto? Prebendas y privilegios. Mi sujeto de estudio básicamente son los gremios empresariales,
por un lado, y por otro lado, cuál es su vinculación, cuál es la vinculación de los gobiernos empresariales y los ministros que tuvo Lenín Moreno, ¿no es cierto? En esta ponencia abordaré 4 temas fundamentales, ¿no es cierto? Una, las medidas antineoliberales y de fortalecimiento del Estado impulsadas por Correa, sin las cuales no se entiende el segundo elemento, que es la composición de las cámaras empresariales y su oposición a la política pública de la denominada Revolución Ciudadana. Solo en este contexto se entiende cómo a partir del 2017, ¿no es cierto?, tenemos un retorno de estas élites y el desmantelamiento del Estado. Entonces, el marco teórico, voy a ser mucho más rápido, por favor, les voy a pedir a los y las organizadoras que por favor me hagan saber el tiempo, porque pues uno de los defectos de los sociólogos, de los politólogos, es que a veces pues solemos hablar y hablar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es mi marco teórico? ¿Cuál es el marco conceptual que yo utilizo para esta investigación? Básicamente realizo una combinación de economía política y biografía de los líderes empresariales. Voy a explicar de manera sencilla y sucinta qué implica esto. Hay un investigador muy conocido en el Ecuador que se llama Fernando Bustamante, quien señala 3 ideas centrales, vamos a señalar. La primera es que la economía ecuatoriana no funcionaría, a esto a diferencia de lo que señalan, digamos, las personas que defienden el neoliberalismo. La economía ecuatoriana no funciona solamente como, digamos, como un mecanismo imparcial de libre competencia, donde el precio sería fruto de la interacción entre oferta y demanda. Digamos, esas son las tesis liberales, neoliberales, que suponen que el mercado implica libre competencia, donde actores distintos interactúan y llegan a un punto de equilibrio que sería el precio. Para Fernando Bustamante y para mí, por eso tomo su teoría, la economía ecuatoriana no funciona solamente con mecanismos de mercado, funciona sobre todo porque existen actores poderosos que son capaces de influir en esta economía, ¿no es cierto? Estos actores poderosos son lo que Fernando Bustamante denomina grandes patrones familiares, es decir, existen miembros de la élite ecuatoriana que son capaces de intervenir en la economía, monopolizar la economía, ¿no es cierto? Este es un elemento central. El otro elemento importante es que, a diferencia de lo que se suele enseñar en ciertas carreras de economía o en ciertas universidades, donde supuestamente el empresario es, digamos, como su nombre lo indica, un emprendedor que gracias a su esfuerzo, a su sapiencia, digamos, a su capacidad, logra montar un negocio exitoso. Lo que voy a demostrar a lo largo de esta exposición es que ciertos empresarios lo que hacen es utilizar el Estado, apalancarse en el Estado para impulsar sus negocios. En otras palabras, para usar un lenguaje, digamos, mucho más riguroso, la economía ecuatoriana no está compuesta por un empresariado de tipo schumpeteriano, es decir, aquel empresariado que se forma a sí mismo, que es capaz de emprender y luchar en el mercado para posicionar su producto. En el caso ecuatoriano, dado que la economía está monopolizada, dado que sectores empresariales poderosos controlaban y regresaron luego a controlar el Estado, utilizan al mismo para apalancar sus negocios y tener posiciones de privilegio en el mercado. Por lo tanto, esta idea de el emprendedor que se esfuerza, pues es relativo. Lo mismo podemos decir de los partidos políticos. Ahora bien, lo que podría decir lo siguiente es que estos patrones, estos padres de familia, estos grandes empresarios que, digamos, se apalancan en el Estado, que utilizan el Estado para obtener privilegios, digamos, aparecen como una especie de cabecillas donde, que no compiten en el mercado, que obtienen privilegios, que obtienen, digamos, prebendas, ¿no es cierto? Esto se puede expresar, por ejemplo, también en una larga cultura ecuatoriana donde la idea del derecho no existe, sino la idea del favor, la idea del privilegio, ¿no? Incluso en términos económicos, uno puede ver que la estructura de la economía ecuatoriana, sobre todo de las compañías, no es sobre todo, la economía ecuatoriana no está compuesta sobre todo de compañías anónimas, que sería como la expresión más acabada, una de las expresiones más acabadas del capitalismo. La economía ecuatoriana está compuesta sobre todo, valga la redundancia, por por empresas de tipo familiar, para que veamos el peso de estos grupos familiares, de estos grandes padres de familia. Entonces, voy cerrando esta primera parte, que es el marco teórico.
La economía ecuatoriana no debe ser entendida como una economía donde los grupos empresariales han logrado, digamos, posicionar su emprendimiento, su negocio, producto de una competencia, de un emprendimiento, de una lucha entre oferta y demanda que establece, digamos, un precio donde hay una competencia, sino que muchos grupos empresariales han llegado a estar en la cima de la economía ecuatoriana gracias a que utilizan y el Estado y se apalancan en este. Por lo tanto, otro elemento importante para concluir que plantea Fernando Bustamante es que para entender la economía ecuatoriana hay que entender la historia de vida de estos líderes empresariales. Es decir, no solo hay que entender cómo funciona la economía, cuántos venden, cuáles son los principales grupos empresariales, sino que hay que entender las historias de vida, las relaciones familiares, las relaciones de parentesco de estos grupos empresariales para entender la dinámica de la economía y de la política ecuatoriana. Me gustaría leer una frase de Fernando Bustamante que es muy bonita y que ayuda a entender lo que quiero señalar. La economía ecuatoriana debe ser entendida desde las peculiaridades de la historia de vida de los actores relevantes. Tan importante como describir las variables macroeconómicas, es fundamental analizar las biografías de los dueños del país y de sus redes familiares. Entonces, este es el marco teórico. Me propongo analizar, digamos, quiero hacer una suerte de economía política de los grupos empresariales, de los ministros del gabinete de Lenín Moreno, pero no solo a partir de variables macroeconómicas, sino sobre todo de sus biografías, de sus historias de vida. Esto nos permitirá hacer una economía política para entender cómo funciona en realidad. Básicamente voy a analizar algunos resultados. Como había dicho, me concentro básicamente en algunos gremios empresariales, sobre todo la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aquí solo voy a mencionar, por cuestiones de tiempo, que la Cámara de Comercio de Guayaquil es fundada en 1889 y en ella participan las familias más connotadas de aquella época, hacen parte de esta Cámara, ¿no? Familias como los Aspiazu, los Seminarios, los Puga, los Stag, los Morla, los Durán Bayemba, Carrizo Moreno, que eran grandes hacendados cacaoteros, ¿no es cierto? A ellos se unen sobre todo comerciantes, importadores de origen extranjero, como los Drued, los Tossi, los Meller, los Wright, los Illingworth, los Higgins, que siguen siendo apellidos cuyos descendientes siguen marcando la historia no solo económica, sino política del país, ¿no es cierto? Recuerden que el cuñado del presidente Lazo es Danilo Carrera Drued, ¿no? Seguimos teniendo una gran casa comercial que es de apellido Tosi. Recordemos que la familia Meller, de origen alemán, ha estado presente en la política del país a través de Heinz Meller, quien fue canciller en la época de León Febres Cordero. La familia Gruay, ¿no es cierto?, propietaria de el grupo de la empresa Supermaxi o de la marca comercial Supermaxi, Illingworth, digamos, descendientes de un coronel inglés que participó en las guerras de independencia y que está presente en la historia política del país, por ejemplo, a través del matemático Illingworth, notable político guayaquileño que ha planteado siempre la tesis de la independencia de Guayaquil, ¿no? La familia Higgins, propietaria de Ferrisariato y cuya mayor representante fue la señora Joyce Higgins de Ginata, importante política y que desempeñó un rol importante en la década de los 90. Entonces, la Cámara de Comercio de Guayaquil, fundada en 1889, digamos, gracias a la concurrencia de esta élite de origen cacaotero, ¿no es cierto?, Aspiazu, Seminario, Puga, Morla, en conjunción con una élite importadora de origen extranjero, los Duret, los Tosi, los Meller, Uruguay, Illingworth, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante de la Cámara de Comercio de Guayaquil? ¿No es cierto? Es que la Cámara básicamente fue la expresión, sigue siendo, no es que fue, sigue siendo la expresión de poderosos intereses gremiales y empresariales de este país. Otra cosa importante es que la Cámara, gracias a la Constitución y algunas leyes de principios del siglo XX, tuvo injerencia directa en el Estado. Es decir, miembros de la Cámara tenían representación, por ejemplo, en el Senado, solo a manera de
Ejemplo, señalo que en la Constitución de 1929, incluso una constitución surgida al calor de la Revolución Juliana, señalaba que en el Senado debía haber representantes de las universidades, del profesorado, tanto primario como secundario, del periodismo, de las academias científicas y sobre todo de las cámaras, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy señalando? Número uno, las cámaras, digamos, fundadas con miembros de las élites cacaoteras y de la élite comercial e importadora, históricamente desde su fundación tuvieron una representación e injerencia en el diseño de las políticas del Estado. Incluso la Constitución de 1929, como pueden ver en la lámina, digamos, sancionaba el hecho de que las cámaras tuvieran su representante en el Senado, ¿no? Eso es una cosa importante. Luego, a mediados de los años 50, 60 y 70, las cámaras tuvieron lo que se conoce en la jerga sociológica, en la jerga politológica, tuvieron representación corporativa en el Estado. Digamos, la palabra, el concepto puede sonar más difícil, pero es bastante más sencillo. ¿Qué significa eso? Que gracias a las leyes de los años 50, 60, gracias a la presión de estos grupos empresariales, digamos, representantes de estos gremios tenían voz y voto, por ejemplo, en instituciones públicas. ¿Cuál es el problema? Que estos representantes gremiales no habían sido elegidos por nadie, sino que la ley establecía que tenían poder de decisión y voto en empresas como, fíjense ustedes, como Autoridad Portuaria de Guayaquil, la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, la famosa CDG, tenían representantes en lo que ahora conocemos como la empresa de teléfonos, ¿no es cierto? En aquel momento se llamaba Entel, tenían representación en la Junta Monetaria, es decir, las cámaras empresariales tenían poder de decisión y voto en la política monetaria de este país, ¿no? En la Autoridad Portuaria, en el Consejo Consultivo de Comercio Exterior, en el Consejo Nacional de Salarios, en el Comité Arancelario, en el Comité Interministerial Regional de Fomento Industrial del Litoral, en la Empresa Nacional de Correos, en la Empresa Nacional de Energía. Es decir, desde su nacimiento y a lo largo del siglo XX, las cámaras tuvieron la capacidad de influir en la política pública del Estado gracias a su poder y sobre todo a que, digamos, a un Estado débil que permitía la participación legal de las cámaras en esta serie de instituciones, por ejemplo, como la Empresa Nacional de Teléfonos o como la política o como las instituciones que desarrollaban la política de comercio exterior. Ustedes se imaginan, digo, pongo una metáfora para que vayamos entendiendo el sentido de la exposición. Esto era como poner al ratón a cuidar el queso. ¿Se imaginan ustedes a los principales importadores y exportadores de este país, cuyo gremio era la Cámara de Comercio de Guayaquil, teniendo representantes en la institución pública que diseña las políticas públicas del comercio? Entonces ya se imaginan cómo, digamos, estos sectores lograron imponer sus intereses. Ahora bien, una cosa importante es que, salvo algunos momentos de la historia política de este país, las cámaras empresariales lograron imponer sus intereses a lo largo del siglo XX. Quizás solo en dos momentos importantes, las cámaras no lograron tener injerencia directa en ciertos gobiernos, ¿no es cierto? Básicamente el uno fue el gobierno de las Fuerzas Armadas, sobre todo la primera parte, 1972-1975, y durante la denominada Revolución Ciudadana. Bien, en esta lámina lo que podemos ver es los presidentes de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde los años 60, ¿no es cierto? Fíjense que hay apellidos que se repiten, ¿no? Y apellidos que pues nos llaman la atención: Luis Orrantia González, Joaquín Orrantia González, Benjamín Rosales Aspiazu, José Plazaluque, María Gloria Alarcón, Eduardo Peña Hurtado, Pablo Rosemena Marres, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos el listado de algunos presidentes de la Cámara de Comercio de Guayaquil y durante algunos gobiernos, sobre todo el gobierno de la Junta Militar del 63-66, el gobierno de Rodríguez Lara y el de la denominada Revolución Ciudadana. Como les decía, mi objetivo es, uno, hacer una economía política de las élites, para entender esta relación entre economía, estructura estatal y política. Y como lo sugería Fernando Bustamante, que es el autor que utilizo para emprender esta investigación, hay que entender las biografías de estos líderes empresariales. Regreso un poco a la lámina para no olvidarnos. Fíjense que
presidentes de la Cámara de Comercio de Guayaquil entre los años 60 y 70 pertenecían a la familia Orrantia. Así que en esta investigación me propuse investigar quiénes son los miembros de la familia Orrantia, ¿no es cierto? Y aquí es algo súper bonito porque, por ejemplo, la familia Orrantia, ¿no es cierto?, estuvo muy vinculada a la importación de automóviles. Aquí pueden ver tabla 1 que dice presidentes de la EEA. La AEA, perdón, es la Asociación Automotriz Ecuatoriana, es decir, el principal gremio importador de automóviles que está localizado en Guayaquil. Si se fijan, los presidentes de la Asociación Automotriz Ecuatoriana, insisto, uno de los principales gremios importadores de automóviles, estaba a cargo de la familia Orrantia González, ¿no? Luis Orrantia González fue presidente del 57 al 60, luego su hermano Joaquín Orrantia González fue presidente del 64 al 67, luego Francisco Jiménez Orrantia en el 67, luego Jorge Bejarano Orrantia, además primo del expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, Roberto Bejarano Orrantia. Entonces, lo que quiero señalar es cómo la familia Orrantia monopolizó la dirección de este gremio empresarial dedicado a la importación de automóviles. Ese es un elemento importante. Aquí vemos algunos elementos, ¿no es cierto? Cómo la Asociación Automotriz Ecuatoriana tiene vínculos, como ha señalado aquí, ¿no es cierto? No sé si se ve mi cursor, con la familia Orrantia, pero también cómo la Asociación Automotriz Ecuatoriana tiene vínculos con la familia Estrada, sobre todo con Emilio Estrada y Casa, que también era un importador de automóviles, y como en la Asociación Automotriz Ecuatoriana estaba presente también este notable empresario ecuatoriano, fallecido hace muchos años, que en su momento fue considerado el hombre más rico del país, Luis Noboa Naranjo, que tenía una corporación que importaba automóviles, la corporación Coraza, ¿no? Y como a su vez la Asociación Automotriz Ecuatoriana también tiene vínculos comerciales con la familia Rosemena, ¿no es cierto? Recuerden que el apellido de un miembro destacado de la Cámara de Comercio de Guayaquil es Pablo Rosemena Marriott, actual ministro de Economía y Finanzas del gobierno del señor Lazo. Entonces, voy cerrando esta enorme cantidad de datos. Estoy señalando que históricamente la Cámara de Comercio de Guayaquil los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil tuvieron una representación legal en el Estado y donde desarrollaron unas políticas públicas, ¿no? Estuvieron presentes en varias instituciones públicas, incluso las de comercio exterior. Segundo, históricamente, los miembros de la Cámara, estuvieron compuestos por una red de familias. En este caso tomé la familia Orrantia, que monopolizó otro gremio empresarial que fue la Asociación Automotriz Ecuatoriana, y cómo este gremio empresarial que se dedicaba a importar automóviles, insisto mucho esto porque nos va a permitir entender la política de los años 70, cómo este grupo familiar tiene a su vez vínculos con otras familias notables como los Estrada, los Icaza, los Puig, los Arrosemena, la familia Noboa Naranjo. Ahora bien, es interesante que, por ejemplo, Luis Orrantia González, uno de los principales líderes de este gremio importador de automóviles, fue el primer presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, fue embajador del Ecuador ante la Comunidad Económica Europea, fue delegado de las cámaras ante la Junta Monetaria. También pertenecía, a un grupo claramente anticomunista, tenía vinculaciones económicas con Ismael Pérez Castro, propietario del Universo, con José Santiago Castillo, antiguo propietario del periódico El Telégrafo, posteriormente, un periódico público, y con Emilio Estrada. A su vez, Luis Orrantia González era gerente de una compañía que quizá los que somos más viejitos todavía tenemos en la memoria, ¿no es cierto? Comandato, fue gerente de General de Comercio y Mandato, la famosa empresa Comandato, que creo que todavía existe en algunos locales, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz y gerente de otra empresa que para los que somos más grandes todavía está presente en nuestra memoria, ¿no es cierto?, la de electrodomésticos Dulles. Esta imagen lo que muestra es cómo
Cuando uno hace biografía de un líder empresarial, puede descubrir sus conexiones con otros grandes empresarios que además están presentes no solo en la economía y en la política, fíjate, y no solo con la política, sino con los medios de comunicación, con las instituciones aparentemente cívicas e incluso con los altos cargos públicos. Esta persona fue gerente, fue delegado ante la Junta Monetaria, es decir, decidía la política monetaria de este país. Además, fue embajador del Ecuador en la Comunidad Económica Europea en el año 93, ¿no es cierto? Antes de que se llame Unión Europea. Además, tenía vínculos comerciales y empresariales y familiares con los dueños del periódico El Universo y el Telegrama. Voy a ir un poquito más rápido. Y, por ejemplo, cuando uno ve a esta persona, uno puede encontrar plazas, monumentos y calles dedicadas a Luis Orrantia González, ¿no es cierto? ¿Cuál es su red familiar? Probablemente la lámina no permita apreciar pero en detalle, pero voy a elaborar, a comentar muy rápido, ¿no? Luis Orrantia González fue hermano de Joaquín Orrantia González, alcalde de Guayaquil en 1966, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 1972. Esta persona, Joaquín Orrantia González, fue presidente del Consejo Cantonal de Daule, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas. Además, el hijo de Luis Orrantia González fue el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil entre 1997 y 99, director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿no es cierto? Su abuelo Luis Orrantia Cornejo fue alcalde de Guayaquil entre 1922 y 1925, fue presidente de uno de los grandes bancos privados del Ecuador, el Banco del Ecuador. Además, el primo de Joaquín Orrantia González, Rafael Bejarano Orrantia, fue dueño de laboratorios farmacéuticos, fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 1982-1987, ¿no es cierto? Y a su vez, el hijo de Joaquín Orrantia González, una de sus hijas, ¿no es cierto?, María Enriqueta Orrantia, fue gerente del diario Hoy en Guayaquil. A ver, ¿qué es lo que quiero decir básicamente con esta lámina y con esta serie de datos? Que lo que podemos ver es cómo las élites económicas no solo que monopolizan un negocio, no solo que monopolizan los gremios y la representación gremial de los industriales, de los comerciantes, sino que su enorme red familiar también monopolizaba los cargos públicos, en este caso la alcaldía de Guayaquil, la gerencia del Banco del Ecuador, digamos, el Consejo Cantonal de Daule, la Comisión de Tránsito del Guayas, y cómo esta red familiar tiene vinculaciones con los medios de comunicación. Son gerentes de los medios de comunicación. Además, sus parientes también ocupan altos cargos públicos. Por ejemplo, el primo de Rafael Bejarano Orrantia, Gustavo Noboa Bejarano, fue presidente de la República, ¿no es cierto? Y el hermano de Gustavo Noboa Bejarano, Ernesto Noboa Bejarano, fue a su vez presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil. En definitiva, digamos, para no atormentarles con esta enorme masa de información, podría yo recapitular algunos elementos. Cuando estudiamos a los miembros de las cámaras, nos encontramos con que se trata de una élite que no solo controla el poder económico, sino que también monopoliza los cargos públicos y que esta élite tiene múltiples vinculaciones familiares, son primos, hijos, parientes, tíos de otros notables miembros de las élites industriales, de las élites comerciales, y que tienen a sus miembros en la presidencia de la República, en los principales cargos públicos. Entonces, este es básicamente el sentido de la lámina. Podríamos ir detallando, pero lo mismo pasa con la familia de Benjamín Rosales Aspiazu, ¿no es cierto? Gobernador del Guayas, tesorero de la Cruz Roja, presidente del Guayaquil Tenis Club y del Jockey Club, vicepresidente y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Su hijo fue gobernador de la provincia del Guayas, fue secretario de la Secretaría Nacional de Desarrollo, el equivalente de Semplades en la época de Sixto Durán Ballén, ¿no es cierto? Además fue gerente de la empresa Caterpillar, la empresa que se encarga de importar, por ejemplo, piezas para automóviles, propietario de plantaciones de banano, de cacao, de camarones, de camaroneras, perdón. Su pariente es María Isabel Vaquerizo Valenzuela, esposa del expresidente Gustavo Noboa. Entonces, digamos, lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de las élites de la Cámara de los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, estoy hablando de una enorme red de familias que tienen poder económico en una multiplicidad de empresas dedicadas a la agroexportación, banano, cacao, camarón, una enorme cantidad de empresas dedicadas a la comercialización de automóviles, importación de una serie de mercancías, pero que a su vez están presentes en los principales cargos públicos, en este caso de Guayaquil,
y que a su vez, digamos, controlan las principales instituciones de esta ciudad, como por ejemplo la Cruz Roja del Guayas, la Junta Cívica, la Junta de Beneficencia, etcétera, etcétera. Me voy a saltar a este personaje, José Plazaluque, que también es otro personaje notable, ¿no es cierto? Para que tengan una idea en el caso de José Plazaluque, su hermano fue Luis Plazaluque, ¿no es cierto?, cuyo yerno fue nada más ni nada menos que Roberto Isaías, el ex dueño y propietario de Filambanco, banco que quebró a fines de los 90 y que fue uno de los responsables de la crisis bancaria, ¿no es cierto? Este señor también fue cuñado de León Febres Cordero, entonces uno se va viendo, se va dando cuenta que cuando se enfrenta a estos personajes, nos estamos enfrentando a una densa red de relaciones familiares donde están varios miembros de la élite de este país, de la élite económica y política de este país. Ahora bien, digamos esto como antecedente para ver cómo han funcionado las élites. Voy a ir un poquito más rápido y voy a saltarme, ¿no es cierto? Voy a ir a la denominada Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? En mi trabajo, en mis investigaciones, yo señalo que esta idea de las élites, de estas redes familiares que copan la economía, que copan los principales cargos públicos, tuvo un escollo importante entre el periodo 2007-2017. La política pública del correísmo, sobre todo una política que luego explicaré, la denominada descorporativización, implicó que estas élites ya no controlen el Estado. Como vimos en la presentación, en las láminas anteriores, la ley establecía que miembros de las cámaras de comercio, de industrias y de otro tipo de cámaras tengan representación, es decir, voz y voto, al interior de instituciones públicas, donde podían decidir sobre la política pública sin que nadie las hubiese elegido, sino que la ley establecía, ¿no? Y esto es bastante antidemocrático porque nadie había elegido a las cámaras, no es que se habían sometido a un proceso de votación, pero además legislaban en general, como le voy a demostrar, a favor de sus intereses. Entonces, 2007-2017 es un periodo importante porque la denominada Revolución Ciudadana con su política pública, digamos, constituye un serio obstáculo, digamos, a esta red de familias notables que copan la economía y la política. Básicamente, el denominado correísmo lo que intenta es dejar atrás lo que se denominó en términos un poco propagandísticos la triste y larga noche neoliberal. Básicamente podríamos de manera muy sucinta, muy esquemática, con el peligro de simplificar la realidad, señalar que la Revolución Ciudadana intentó cambiar la denominada matriz productiva, es decir, básicamente favorecer la producción local y regresar a la protección del mercado interno, una política que, digamos, cualquier estudiante de ciencia política, de economía, la conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, pero básicamente, digamos, en su versión mejorada del siglo XXI, ¿no? Poner fin a los intentos de privatización de las empresas públicas, a la terciarización de los trabajadores y sobre todo se puso énfasis en la recuperación del papel del Estado, recuperación del papel del Estado sobre todo como, digamos, como ente rector de la vida económica, como ente planificador de la vida política, social. Y como dije, su política de descorporativización, es decir, crear toda una serie de leyes para impedir que estos actores corporativos, estos actores empresariales, tengan un voz y voto en el Estado, ¿no es cierto? Básicamente la descorporativización del Estado implicó el fin de la injerencia de actores gremiales en la política pública. A manera de ejemplo, voy a señalar que se eliminó la representación que tenía la Junta Cívica de Guayaquil en la Comisión de Tránsito del Guayas. ¿Qué significa esto? Que miembros de la élite guayaquileña podían decidir sobre la política pública en la Comisión de Tránsito del Guayas, ¿no es cierto? Eso a manera de ejemplo. Digamos, podría señalar algunos más datos, pero me voy a quedar con ese. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo esta política de descorporativización del Estado implicó la desaparición de 108 instituciones, consejos, comisiones, institutos y fondos, donde gremios empresariales, también algunos gremios de trabajadores, es verdad, tenían representación directa en el Estado. Y como he señalado en un inicio, el gran peligro de esta representación directa en el Estado es que probablemente las políticas públicas que implementen estos gremios en las instituciones
tienden a ser políticas públicas no de interés general, sino de interés particular. Esta lámina también va a contracorriente de lo que normalmente es un sentido común, ¿no? De que el correísmo, digamos, despilfarró el dinero ampliando enormemente el Estado. De hecho, aquí, como podemos ver, fueron 108 instituciones que fueron eliminadas porque en ellas había representantes de gremios empresariales y en algunos casos gremios de trabajadores que no habían sido elegidos, que no habían sido electos y que tenían injerencia directa en la política pública y que en algunos casos desarrollaron unas políticas de carácter absolutamente privada y no de interés general. Eso es importante. Aquí, digamos, están algunas de las instituciones que se cerraron de desarrollo social, de producción de sectores estratégicos. Quiero finalizar esta segunda parte con, digamos, la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil y que fue una de las principales opositoras a la política del correísmo, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, digamos, cuando analizamos la biografía de María Gloria Alarcón, nos vamos a encontrar que su padre, Francisco Alarcón Fernández Salvador, digamos, proveniente o descendiente de una notable familia terrateniente de la Sierra Norte, la familia Fernández Salvador, ¿no? Fue expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. En términos empresariales fue gerente de Plásticos Ecuatorianos. Fíjense una cosa importante, fue miembro de el equipo negociador del fracasado Tratado de Libre Comercio que estableció el señor Lucio Gutiérrez en el año 2005, ¿no es cierto? Y además fue miembro del equipo negociador conjuntamente con Blasco Peña Blasco Peña Herrera Solá, el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y dueño de una de las grandes encuestadoras de la Sierra, ¿no es cierto? Y con Osvaldo Molestino Zavala. María Gloria Alarcón, por ejemplo, está a su vez, estaba casada al momento de esta investigación con Jaime Macías Carminiani, ¿no es cierto? Que además era editorialista del Comercio, director y fundador y propietario de uno de los principales estudios jurídicos de la ciudad de Guayaquil, el estudio jurídico Macías Hurtado, que además era un estudio que desarrollaba, digamos, llevaba los aspectos legales de grandes empresas transnacionales como el Chase Manhattan Bank, Colgate, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A su vez, su hermano, digamos, Francisco Alarcón Alcíbar era presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil. A la vez, digamos, su suegro, Miguel Macías Hurtado, fue fundador del CFP, diputado del Guayas, desde 1956, gobernador del Guayas, presidente de la Corte Suprema de Justicia en la época del señor León Flores Cordero. Entonces, lo que vuelvo a decir aquí es que la oposición de los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y sobre todo la señora María Gloria Alarcón, a las denominadas políticas correístas, debe ser entendida en el marco de esta gran red familiar y de la expresión de esta serie de intereses, ¿no es cierto?, de familias de origen aristocrático, terrateniente, que tienen vinculaciones con el mundo empresarial, con los bufetes de abogados, con los altos cargos públicos de Guayaquil, que a su vez son miembros de la Cámara de Comercio, que a su vez son miembros, su otro pariente a su vez es miembro de la Cámara de Industriales, además que en términos ideológicos desarrollan lógicas de caridad y de beneficencia en la ciudad de Guayaquil. Entonces, cuando el correísmo se enfrentaba, digamos, entre comillas, digamos, a la oposición guayaquileña, que es el ejemplo que he colocado, te estabas enfrentando no a la señora María Gloria Alarcón, sino a una red de familias de carácter aristocrática, vinculada a una diversidad de negocios, a una diversidad de grandes padres de la patria que tienen intereses en el comercio importador, exportador, que ocupaban grandes cargos públicos, digamos. No quisiera ahondar eso. Aquí, por ejemplo, sé que probablemente no se ve, he realizado un mapa de los grupos económicos, su vinculación con los medios de comunicación, su vinculación con los grupos financieros, con las principales empresas, con los principales grupos familiares. Y entonces ahí hay que entender cómo, por ejemplo, estas políticas públicas desarrolladas por el correísmo, sobre todo las de fortalecimiento del Estado, fueron criticadas, fueron denostadas y recibieron una gran oposición
por parte de las élites guayaquileñas, pero estas élites que, como vemos en el gráfico, digamos, no solo se trata de una persona, sino se trata de partidos políticos, grupos económicos, medios de comunicación, grupos financieros, grupos empresariales, grupos familiares. Entonces, cuando te enfrentas a esta oposición, te estás enfrentando a una densísima red familiar, empresarial, política, económica, de medios de comunicación, de grupos familiares, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, digo esto para pasar a la tercera y última parte. Ahora bien, quisiera recapitular de manera muy rápida lo que he presentado. En la primera parte mostré cómo la fundación de la Cámara de Comercio de Guayaquil fue realizada por miembros de la élite, tanto miembros de la élite terrateniente cacaotera como miembros de los grupos importadores, sobre todo comerciantes extranjeros radicados en Guayaquil, y cómo estos durante buena parte del siglo XX, incluso a través de la Constitución de 1929 o a través de leyes en los años 60 y 70, tuvieron injerencia en las instituciones públicas. Segundo, cómo, digamos, estos grupos, los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tienen una amplia red de familias, generalmente además familias de carácter endogámica, y cómo estos grupos familiares, digamos, no solo están presentes en los negocios, sino que también están presentes, digamos, en una vasta red de intereses comerciales, de intereses políticos que además copan los principales cargos públicos, que además copan las principales instituciones de la costa ecuatoriana, sobre todo de Guayaquil, Junta de Beneficencia, Junta Cívica, incluso los clubes, ¿no? El Guayaquil Tenis Club es un ejemplo de ellos. Y cómo cuando a partir del 2007 este intento de fortalecer el Estado encuentra oposición en Guayaquil, hay que entender que no te enfrentas, digamos, a una persona, sino que te estás enfrentando a toda esta densa red de grupos económicos, medios de comunicación, grupos financieros, grupos empresariales, grupos familiares. Entonces, cualquier política pública que implique el fortalecimiento del Estado y el desalojo de las élites de este control estatal, tú te vas a enfrentar a esta vasta red de partidos políticos, grupos económicos, medios de comunicación. Y eso que estoy hablando solamente de Guayaquil. Digamos, en la investigación no he podido hacer esta red, digamos, este mapeo para las élites cerradas. Ahora bien, la última parte aterrizo, como señalaba, en los ministros de Lenín Moreno. Voy cerrando mi exposición. Solamente señalaré que durante el gobierno de Lenín Moreno del 2017-2021 se nombraron a 79 personas como ministros de Estado, hombres y mujeres, ¿no? Debo señalar, aquí no está la presentación, pero voy a ir un poco más rápido. El gabinete de Lenín Moreno estuvo compuesto básicamente por hombres, la mayoría serranos, ¿no es cierto? Era un gabinete eminentemente masculino. Ahora bien, en términos metodológicos, ¿qué es lo que hice? Dividí, al gabinete del señor Moreno en dos grandes momentos. Uno del 2017 al 2018 y el segundo del 2018 al 2021. ¿Por qué hice esto? Porque como recordarán al principio había señalado que existía la creencia de que Lenín Moreno iba a ser la continuación de la política pública del correísmo. Sin embargo, a partir de la denominada consulta popular, cuyo objetivo era la descorreización del Estado, este gabinete dio un giro radical de 180 grados. Por lo tanto, en el caso del señor Moreno podemos hablar claramente de dos gabinetes diferenciados. Uno antes de la consulta popular y uno posterior a la consulta popular. Y aquí pues presento una lámina que es muy interesante porque lo que hacemos es construir una tabla, una matriz de Excel donde colocamos información de los ministros, su edad, la fecha de nacimiento, digamos su presidencia regional, el lugar donde estudiaron, su profesión, su experiencia laboral. Y esta tablita es interesante porque si se fijan en el primer gabinete de Lenín Moreno, el que estuvo durante el 2017-2018, era un gabinete muy parecido al del correísmo. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo,
digamos, yo organizo la información, la experiencia laboral de los miembros de los 79 ministros y nos vamos a encontrar que en el primer gabinete el 90% de los ministros tenían experiencia previa en el sector público. Esto es importantísimo porque nos decía que el grueso de los ministros habían trabajado previamente en el Estado, tenían experiencia en el Estado, se habían desempeñado antes como asesores, como asambleístas, como ministros, como viceministros, es decir, eran personas con, digamos, una amplia experiencia estatal, y apenas 3 de los 30 ministros del primer gabinete, digamos, no tenían experiencia en el sector público, venían directamente del sector empresarial. Y este dato no es cualquier cosa. Este dato lo que nos está diciendo es que el primer gabinete de Moreno es un gabinete donde existen personas que no tienen vinculación empresarial, que apenas 3 vienen directamente del mundo empresarial. Inmediatamente cuando se produce este giro, este divorcio, como dirían algunas investigadores, este divorcio entre Lenin Moreno y Correa, este gabinete tiene un giro radical y tiene un sentido distinto y podemos ver cómo en el segundo gabinete tenemos 49 ministros y hay un cambio importante. Apenas el 67% de ellos tiene experiencia en el sector público, es decir, disminuye y aparece un mayor número de ministros, el que está aquí, que vienen directamente del sector empresarial. ¿Qué significa esta tabla? Significa básicamente que hasta el 2018, antes de la llamada consulta popular, antes de la denominada escorreización, el grueso de los ministros de Estado de Lenín Moreno venían del sector público, no tenían vínculos con el sector empresarial. A partir del 2018, con su eslogan del gobierno para todos y su política de escorreización, la mayoría de los miembros del gabinete vienen ya del sector empresarial. ¿Cuál es el peligro de que los miembros del gabinete provengan del sector empresarial? Esto está muy bien estudiado en Europa, se conoce como puertas giratorias, y es que el hecho de que ministros o ministras provengan directamente del sector empresarial genera un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que las políticas públicas que se implementen respondan a intereses privados y no a intereses públicos, obviamente con el discurso de que tal o cual política va a beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos. Un ejemplo de eso, para que se entienda, es cómo, digamos, se desarrolla la política pública impositiva. Generalmente nos han vendido la idea de que para el bien del país hay que reducir impuestos a los grupos empresariales. En realidad se trata de una política que tiene claros beneficios para un sector muy pequeño de la población, que sin embargo es vendida al grueso de los ecuatorianos como si fuera una política pública de interés general. Entonces, esta lámina lo que nos está diciendo es que en el primer momento de Lenín Moreno, antes de su política de escorreización, de la consulta popular, tenemos un gabinete que básicamente es un gabinete con una lógica muy correísta que no tiene vínculos con el sector empresarial y por lo tanto la posibilidad de que la política pública no responda a intereses privados sino a intereses generales es mucho más grande que en el segundo momento donde vemos que ya no son 3, sino 16 los ministros que provienen directamente del sector empresarial. Dicho de otra manera, hay mayores, el gabinete del señor Moreno está compuesto por un mayor número de empresarios a partir del 2018, del 2018. Esta tabla nos dice además que, digamos, nos confirma la primera idea, ¿no es cierto?, sus vínculos con el sector empresarial. Quisiera ir a una segunda tabla que es importante. Aquí lo que hice fue inspirarme en una investigadora argentina para establecer, digamos, lo que esta autora denomina privado puro. ¿Qué significa eso? Generalmente cuando se eligen los ministros suelen, y ministras también, por supuesto, suelen tener experiencia tanto en el sector público y en el sector privado, ¿no es cierto? Ahora bien, en el caso de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Yo me concentro en estudiar solamente, como les dije, son 79 ministros, yo me concentro en estudiar solo aquellos ministros que no tienen experiencia, que nunca han tenido experiencia en el sector público. Son los denominados privados puros, es decir, aquellos ministros que únicamente venían del sector privado. Como ven, en el primer gabinete de Lenín Moreno hay 3 ministros que nunca habían tenido experiencia en el sector público.
público, vienen exclusivamente del sector privado, y ya en el segundo gabinete este número aumenta, ¿no es cierto? Aumenta a 16. Entonces, mi investigación, con la ayuda de varios estudiantes que hacían parte del observatorio y gracias a la coordinación del profesor Miguel Ruiz, se concentra en estos 19 ministros, 3 del primer gabinete, 16 del segundo, 19 ministros que no tienen ninguna experiencia en el sector público, que vienen directamente del sector privado, con el riesgo de que la política pública que pudieron haber tomado en los ministerios responda a un interés privado y no a un interés general. Entonces me concentro en estos 19 ministros. Como les había dicho, insistí mucho en las tesis de Fernando Bustamante porque para entender la política hay que recurrir, como había señalado este investigador, a las biografías de estos personajes. No solo hay que investigar las variables macroeconómicas, las decisiones económicas, sino su biografía, que nos va a decir mucho de cómo está organizado en el país. Entonces, bien, de estos 19 ministros, de estos denominados privados puros, es decir, insisto, aquellos ministros que eligió Lenín Moreno, que no tenían experiencia en el sector público, que fueron nombrados ministros, me concentro en los 19. Y aquí coloco algunos ejemplos. Por ejemplo, Guido Maquiavelo Almeida. Él fue ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda desde el 2019 hasta el 2020, ¿no es cierto? Una cosa interesante de este personaje, de este ministro, es que un día antes de ser nombrado como alto funcionario público, se dio parte de sus acciones de su empresa de construcciones, Mal Construcciones, las cedió a sus hijos y a sus nietos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la ley prohíbe que se elija digamos, a funcionarios públicos que tengan conflictos de interés con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede nombrar a alguien como ministro, viceministro o un alto cargo público si esta persona tiene empresas que a su vez tienen contratos con el Estado. Cuando se elige a Guido Maquiavelo Almeida como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, un día antes esta persona cede las acciones de su empresa Mal Construcciones, dedicada a construcciones de obras públicas, le cede a sus hijos, ¿no es cierto? Y cede, ¿no? Ahora, esta empresa Mal Construcciones, lo interesante de esta empresa Mal Construcciones es que, curiosamente, en el 2018, digamos, en el primer año del señor Lenín Moreno, había ganado varios contratos públicos para construir la sede de la seguridad, perdón, había ganado algunos concursos para hacer obras de construcción para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Curiosamente, esta empresa fue denunciada porque estos contratos, al parecer, según informaciones de prensa, eran ilegales, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa importante es que históricamente la familia Maquiavelo Almeida ha estado vinculada a las obras de construcción, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ministro, Guido Maquiavelo Almeida, es hermano de José Maquiavelo Almeida. Quizá muchos no lo sepan, pero José Maquiavelo Almeida es dueño de Etinar. Etinar es una de las constructoras más grandes de la ciudad de Guayaquil y es precisamente una de las empresas que ganó una parte importante de las obras públicas de la regeneración urbana de esa ciudad cuando el alcalde era Jaime Nebot. Y además, José Maquiavelo Almeida fue también ministro de Obras Públicas en el gobierno de Gustavo Noboa. ¿Qué estoy diciendo? Que es mucho más probable que usted o alguien que piense o sueñe con ser ministro de Obras Públicas, su probabilidad de ser tal es menor si no pertenece a esta gran red de empresas que está dedicada históricamente a la construcción de obra pública y que además pertenecer a la familia Maquiavelo Almeida eleva sus posibilidades de ser ministro. Guido Maquiavelo Almeida fue ministro con Lenín Moreno, su hermano fue también ministro de Obras Públicas en el gobierno de Gustavo Noboa. Y además los dos tienen empresas que se dedican a hacer obras públicas, fíjese la novedad, con el Estado, ¿no es cierto? Una cosa interesante de la empresa Etinar, que es una de las constructoras más grandes de la ciudad de Guayaquil, es que durante muchos años, sobre todo entre el 2006 y 2015, esta empresa tenía como a uno de sus accionistas a un señor que se llama José Núñez Christensen. ¿Dónde está la novedad? Es que José Núñez Christensen, a la vez que era accionista de Etinar, era jefe de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Catastro del municipio de Guayaquil. Es decir,
yo soy accionista de una empresa, pero al mismo tiempo soy el jefe de una oficina pública del municipio de Guayaquil, que es la que decide a quién contratar y la que decide qué obras públicas hacer. Esto es lo que se conoce como puertas giratorias. Y esto nos lleva al inicio cuando empecé señalando que las élites empresariales ecuatorianas en general no son schumpeterianas, es decir, no son élites que tienen una idea, vamos a decir, genial, fantástica, que emprenden un negocio, que se lanzan al mercado y que producto de su carácter innovador, de sus precios, logran posicionarse en el mercado. No, son élites endogámicas de carácter familiar que gracias al control del Estado, pues logran apalancar sus negocios. Fíjense, en este caso es curioso que la familia Almeida ha estado vinculada históricamente al Ministerio de Obras Públicas y que los dos, tanto Guido como José, tengan empresas que han ganado contratos de construcción de obras públicas y que además, en el caso de Guayaquil, la empresa Tinar, propiedad del hermano del ministro de Lenín Moreno, tenga como accionista a José Núñez Christensen, que al mismo tiempo es propietario, uno de los copropietarios de la empresa, pero al mismo tiempo es jefe de la Dirección de Urbanismo, Avalúo y Catastros del municipio de Guayaquil, que es en la oficina encargada de decidir qué obras públicas contrato. Entonces, vamos, es claro que allí, por decirlo menos, hay un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Digo, esto solo con uno de los 19 ministros que dije que había estudiado de Lenín Moreno. No me voy a demorar en los 19 porque imagínense, no nos daría el tiempo, pero solo pongo como ejemplo a Guido Maquiavelo. Quisiera poner un ejemplo más para cerrar esta exposición con José Gabriel Martínez Castro, ¿no es cierto? José Gabriel Martínez Castro fue nombrado ministro de Transporte y Obras Públicas desde, ¿no es cierto?, hasta el 24 de mayo del 2021, cuando se acabó el periodo de gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué es lo interesante de este ministro privado puro? Recuerden, los ministros que no vienen o que no tienen ninguna experiencia en el sector público, que vienen directamente del sector empresarial y aterrizan en el Estado. Martínez Castro, antes de ser designado ministro, fue designado por Otto Sonnenholzner, el actual candidato a presidente y ex vicepresidente del gobierno de Moreno, como secretario general de la vicepresidencia de la República, ¿no? Se trata de un grupo de 3 amigos, Otto Sonnenholzner, Gabriel Martínez Castro y Gabriel Arrobadito. Quizá estos nombres no les suenen, pero por ejemplo, José Gabriel Martínez Castro, que fue ministro de Transportes y Obras Públicas, es nieto de el dueño del periódico Expreso y Extra, cuyo nombre comercial es Granaza. Otto Sonnenholzner es hijo de Ramón Sonnenholzner, dueño de una de las principales radios de Guayaquil, la Radio Tropicana. Y Gabriel Arroba es hijo de Gabriel Arrobadito, uno de los radiodifusores más importantes de Guayaquil, propietario, se me va el nombre ahora mismo, ya me acordé, de Radio Sucre y ex concejal del Partido Social Cristiano. Entonces, miren lo interesante, ¿no es cierto? Los 3 amigos, José Gabriel Martínez Castro, Otto Sonnenholzner, Gabriel Arroba, son hijos a su vez, son 3 amigos, hijos a su vez de 3 importantes personajes vinculados a los medios de comunicación. Y cuando le nombran al pana Otto Sonnenholzner, él, pues ni corto ni perezoso, nombra a su gran amigo Gabriel Martínez Castro como secretario general de la vicepresidencia y nombra a su otro gran pana, Gabriel Arroba, como secretario de comunicación. Ven la relación, ¿no? 3 amigos vinculados por lazos familiares a medios de comunicación. Una vez que Otto es nombrado vicepresidente, nombra a su pana como secretario de la vicepresidencia y nombra a su otro pana que también está vinculado al negocio de la comunicación como secretario de comunicación. Este ministro, José Gabriel Martínez Castro, es nieto, como señalé, de Galo Eduardo Martínez Merchán, quien fue fundador del periódico Expreso y Extra. Y ahí pueden entender claramente cómo, digamos, la gestión de Sonnenholzner nunca fue criticada por los medios de comunicación, porque su amigo era a su vez su secretario y a su vez nieto y miembro de uno de los dos principales periódicos, o de los principales periódicos del país, El Expreso y Extra, que como saben es el de mayor circulación de este país.
El abuelo de José Gabriel Martínez Castro fue, fíjense, fue además miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico, ADEB. Entonces, lo que podemos ver es que se trata de estos 19 ministros que llegan con Lenín Moreno, son ministros, uno, que no tienen experiencia en el sector público, vienen directamente del sector privado. Segundo, se trata de una red de amigos, una red familiar, que no solo ocupa el Estado, sino que sus antepasados, sus primos, sus parientes ya habían ocupado importantes cargos públicos, que están vinculados a los medios de comunicación y que obtienen cargos públicos en sectores también vinculados a la comunicación, lo cual conlleva un fenómeno que ha sido muy bien estudiado en Europa y que ha sido regulado en Europa, que es el de puertas giratorias, es decir, este fenómeno donde miembros de sectores empresariales pasan directamente al Estado a manejar, digamos, ministerios con una lógica muy probablemente de carácter privado y probablemente defendiendo intereses privados. Fíjense que Gabriel Martínez Castro además tiene dos empresas vinculadas a los negocios de la comunicación y que días antes de que sea nombrado ministro, vicepresidente, su amigo Tosso Holzner, había renunciado a las acciones de sus dos empresas y las había cedido a sus hijos, ¿no? Finalmente quisiera destacar otro grupo familiar que, digamos, por cuestiones de seguridad, no voy a decir el nombre, pero probablemente es un modus operandi, un grupo familiar que tuvo a uno de sus representantes como ministro. De momento no puedo decir su nombre, por supuesto, pero este grupo familiar, y concluyo con esto la exposición, este grupo familiar tenía un modus operandi, que era básicamente crear empresas, probablemente de papel, empresas que no declaran impuesto a la renta, pero que curiosamente tienen registrado en el SRI una enorme cantidad de pago de impuestos por salida de divisas. Al parecer, y esto soy enfático, al parecer, se trata de un modus operandi por el cual las élites montan empresas de papel. Una vez que están montadas estas empresas, las utilizan para sacar divisas del país, sin que en realidad haya una actividad económica, digamos, genuina y legítima. Ahí pueden entender también este afán permanente y uno de los principales ejes de la política pública de Lenín Moreno, que era eliminar el impuesto a la salida de divisas. Entonces, yo no quiero aburrir más a las personas que se han conectado, simplemente mostrar cómo no se puede entender la economía y la política de este país sin entender esta red de relaciones familiares y cómo estos grupos familiares no solo controlan empresas, controlan la economía, pero también controlan la política, controlan medios de comunicación y cómo estos grupos familiares que durante el 2007 hasta el 2017 fueron desalojados del Estado, regresaron. Digamos, en mi investigación hay muchísimos más ministros, pero coloqué solamente a dos como ejemplo. En realidad, en el EPEG estudiamos a 19 ministros, ¿no? Solo he puesto dos. Imagínense cuáles son las vinculaciones empresariales, familiares, de política con los otros ministros. Y además, imagínense toda la política pública que desplegaron y probablemente esta política pública responde a estos intereses particulares. Yo quisiera dejar ahí por cuestiones de tiempo, así que les agradezco la atención, pues, y bienvenidas las preguntas. Qué fantástica conferencia, Henry. Es impresionante. Todavía Ahora sí no mi alcanzo cafecito. a dimensionar. Ahorita vamos también a agregarle a May. Y mientras esto sucede, amigas, amigos, recuerden que en este momento es el espacio para sus preguntas, para sus comentarios, si tienen uno respecto a la conferencia dada por el sociólogo, investigador y catedrático universitario Henry Ayam. Así que, pilas, los observamos, los leemos acá en los comentarios. May, ¿cuáles son tus impresiones respecto de la conferencia que acaba de darnos Henry? Pues ni qué decir, realmente un especializado en el tema, pero a más no poder. Una investigación estupenda hecha por pues este catedrático Henry Allen, que realmente se nota que ha dedicado empeño en cada una de las cosas que ha hecho en este momento. La presentación
Fue muy amena, muy interesante entender cómo funciona la política. Algunos comentarios ya hablaban acerca de este funcionamiento, de cómo se intentó privatizar el Estado, de cómo las élites todavía gobiernan el Ecuador, y creo que es una apreciación bastante acertada, puesto que desde el momento en uno en el que Guillermo Lasso asumió el poder, uno ya estaba como sospechando un poco de a quién había puesto el mandato de un pueblo entero, ¿no? Y eso se lo puede visualizar el día de hoy, ya yendo desde la parte de Lenín Moreno, que fue quien dio el paso a que ciertamente Guillermo Lasso accediera al poder. Ahora entendemos por qué en este momento nos encontramos en esta situación, ¿no? Es lamentable cómo vemos que la política se ha estado transformando desde un sistema democrático a algo que Henry ya había mencionado, que es un proceso antidemocrático. Y realmente es antidemocrático cómo las élites han absorbido realmente el poder hasta hacerse acreedoras de todo el sistema público y ni siquiera haber trabajado en el sistema público. Es una percepción que podemos notar entre varias personas que formaron parte de la Cámara pues, de presidencial de nuestro expresidente Lenín Moreno. Eso, Teito. Perfecto. Justo ahora tenemos a Henry una primera interrogante que nos llegó mientras dabas tu conferencia. Esta pregunta nos la hace llegar Nick Fake. Un saludo fuerte y gracias por unirte a esta conferencia, Nick Fake. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo podría utilizarse la consulta popular para quitarle poder a las élites? Que no sean ellos los que tengan la potestad para proponer lo que sea, que no es el problema a tratar, como lo es su absoluto control en el Estado y la economía. No tengo muy claro a qué se refiere con la consulta popular, solo puedo decir algunas ideas de carácter general. En primer lugar, en países de débil institucionalidad como el nuestro, Ecuador y varios países de América Latina, se ha difundido una idea que es un poco errónea, aquella idea de que lo ideal para manejar el Estado serían aquellas personas vinculadas al mundo empresarial, porque entre comillas, ellos sí saben hacer plata, ellos sí saben manejar el Estado. Eso, al contrario del sentido común, es un gran problema para la democracia. ¿Por qué? Porque una vez que estas personas que vienen directamente del sector privado empresarial llegan al Estado, toman políticas en general, y eso está muy bien investigado para Europa, para otros países, en general no suelen tomar decisiones de interés general, sino que suelen ser decisiones de interés privado, y eso, como he dicho, se llama puertas giratorias. Incluso en Europa eso está legislado. Generalmente, cuando un ministro, digamos, sale del gabinete, o sobre todo con los presidentes salen del gabinete, se les suele pagar durante un determinado tiempo, entre comillas, para que se enfríen. ¿Por qué? Porque la información que llevan, que han aprendido en el Estado es valiosísima y puede tener repercusiones y grandes intereses comerciales. Por eso es que una vez que un presidente o un ministro deja su cargo, recibe un salario durante un año para evitar que esa información que la persona tiene, digamos, sea utilizada de manera que favorezca un interés privado. A la inversa, también es un peligro cuando personas del sector privado pasan directamente al sector público, porque su política o las decisiones que tomen muy probablemente van a responder a un interés privado. Pero claro, nadie es tan torpe para decir mi política pública responde solo a un interés privado. No, nadie es tan torpe para hacer eso y nos van a vender esa política pública como si fuese de interés general. El mejor ejemplo de esto es cómo a lo largo del año 2017 hasta el presente nos han vendido la idea de que lo fundamental para la economía ecuatoriana es de rebajar impuestos. Esta política responde a un interés de una pequeña élite, pero ha sido vendida a la mayoría de los ecuatorianos como si fuera una política pública de interés general, ¿verdad? Entonces, y como vemos, no ha dado resultados. Esta rebaja de impuestos no se ha expresado ni en mayor inversión privada, no han venido mayores inversiones. Acuérdense que siempre el discurso desde las élites es que las inversiones no vienen porque en el Ecuador no hay seguridad jurídica, hay muchos impuestos. Hemos rebajado una enorme cantidad de impuestos, ¿no es cierto? Muchos calculan, el Observatorio de Economía de la Universidad Central, ¿no es cierto?, calcula, si mal no me equivoco, en 6,000 millones de dólares lo que les hemos rebajado a los empresarios, y aún así no llegan las inversiones. Y el empleo que se ha creado, digamos, por lo general no es un empleo de calidad o responde básicamente a lo que se conoce como el efecto rebote. Entonces, lo que puedo decir es que hay que desechar aquella idea de que
lo ideal o las personas que estarían capacitadas para gobernar un país deben venir del mundo empresarial por estas ideas que son una falacia. Una, porque ya tienen plata y no te van a robar, ¿verdad? Dos, porque como han montado negocios exitosos, ellos sí saben cómo manejar, ¿verdad? Son falacias que se han difundido a la población y que, como vemos, no son ciertas, porque primero, muchas de estas élites, aunque literalmente no te roben, ¿no es cierto? La política pública que implementen de manera legal y legítima en el Estado va a responder a un interés privado y no un interés general, como señalado en el caso de los impuestos. Dos, también es una falacia aquella idea de que como sé manejar una tienda, como soy empresario, puedo manejar el Estado. Esa es otra de las grandes falacias. Son cosas muy diferentes y además, como lo podemos ver, digamos, en el actual periodo de gobierno nos vendieron la idea de que ellos sí saben manejar las cosas porque son grandes empresarios y como vemos, ni siquiera han podido ejecutar en muchos casos ni la mitad del presupuesto del ministerio. Entonces, no tengo muy claro a qué se refiere la persona con la consulta popular. Lo que sí puedo decir es que hay que, digamos, desechar esta idea de que lo ideal para un país es que un empresario maneje el Estado, porque como hemos visto, el peligro es que las políticas públicas terminen respondiendo a un interés particular. Aquí en esta exposición, por espacios de tiempo, no pude desarrollar, digamos, todas las políticas que habían ejecutado en los ministerios, pero, por ejemplo, en el caso de Lenín Moreno, se formó una comisión de varios ministros que decidieron aprobar ciertos proyectos ciertos proyectos de inversión de proyectos de inversión nuevos a los cuales se les perdonaba y se les eliminaba una serie de impuestos. Se aprobaron proyectos por 400 millones de dólares. Lo interesante de todo esto es que quienes postularon para estos proyectos de supuestas nuevas inversiones, aprovechando esta rebajada de impuestos, también son miembros de la misma élite empresarial a la que acabo de describir. Entonces, digamos, lo que tenemos ahí es que no tengo ninguna recomendación para la persona que hace la pregunta y tampoco me aclaro el tema de la consulta popular, pero lo que sí es cierto es que en una sociedad democrática, mientras los representantes o las personas que elijamos y vayan a estar vinculadas al sector público tengan menos relación con el sector empresarial, hay una mayor probabilidad de que las políticas públicas que las tomen respondan al interés general y no tanto al particular. Pues ciertamente es algo que estamos viendo de acuerdo a varios ejemplos que ya Henry mencionó en su presentación. También respondiendo un poco más al comentario que Alex Panizo nos hizo, de hecho, otro ejemplo acertado sobre este tipo de élites que manejaron el país también es el Grupo El Juri, puesto que el Grupo El Juri es el propietario y accionista de 180 empresas en el sector industrial, en el comercial, turístico, inmobiliario y automotriz de este país. Y siendo esto que Ecuador es un estado constitucional de derechos, de justicia social y democrático, como que no viene dando como pautas para que esto se esté cumpliendo realmente. Entonces, ahora que vemos este panorama, Henry, cuéntanos un poco más, ¿qué tipo de política estamos viviendo actualmente en Ecuador? Solo un breve comentario. Es verdad que el grupo El Juri es un grupo que, digamos, que hace parte de estas élites empresariales, ¿no es cierto? Controlan varios negocios, sobre todo comercio de importación y exportación. Pero fíjate, el grupo El Juri también tuvo una ministra durante el gobierno de, si mal no me equivoco, de Lucio Gutiérrez, creo que fue la ministra de Turismo. Ahora bien, no nombró al grupo El Juri porque pues me concentro en las élites guayaquileñas, que es sobre las que tengo mayor información. El grupo El Juri es un grupo de origen cuencano y no lo he nombrado no porque no sea un grupo importante, sino que me concentro en los grupos oligárquicos costeños y en los ministros del gabinete de Lenín Moreno, sobre todo que son estos privados puros, y en este caso no había representantes del grupo El Juri, pero efectivamente el grupo El Juri hace parte de este entramado con esta misma lógica y como dije, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero una de las representantes, una persona que es miembro de este grupo empresarial, familiar, económico, fue ministra de Turismo, si mal no me equivoco, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Maylene, ¿me repites la pregunta que me hacía? Solo era para aclarar esto del grupo El Juri. Claro, estaba dando la pauta sobre las características del Estado, pero sí, exactamente, precisamente por eso venía un poco a aclarar la situación, por lo que Alex, pues Alex nos hizo la pregunta de por qué el grupo Jury no estaba como que dentro del panorama. Pero bueno, ahora sí, la pregunta era,
¿Qué tipo de política se está planteando actualmente en Ecuador? O sea, por ejemplo, mira, si tú tomas, además, analizas el gabinete del señor Guillermo Lasso, tú te vas a encontrar una lógica bastante parecida a la que yo encuentro para el gabinete de Moreno. Es decir, primero, personas que no tienen experiencia en el sector público, que vienen, en el caso del señor Lasso es más evidente, personas que vienen directamente de los gremios empresariales. Tienes, por ejemplo, ahí al ministro de Economía, Rosemena Marriott, ¿no? Tienes, por ejemplo, ya no está, por ejemplo, el secretario de la Administración, Iván Correa. Tienes, por ejemplo, al nuevo secretario de la Administración, que se me escapa ahora mismo el nombre, que además es propietario de Teleamazonas y que lo ha dicho sin rubor. Recuerden que la ley también prohíbe que se nombren personas que tienen empresas que a su vez han desarrollado vínculos comerciales, empresariales con el Estado, y ha declarado sin rubor que él es propietario tiene algunas acciones del canal Teleamazonas, Corral, me acuerdo el apellido ahora mismo. Entonces, en el caso del gabinete de Lasso vemos con mayor claridad la vinculación de élites empresariales en el Estado, específicamente élites vinculadas a dos sectores, al sector financiero y al de medios de comunicación. Recuerda que varios ministros han sido gerentes de banco o gerentes del Banco de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, ahí entiendes cómo mucho de la política pública que se tome va a responder a un interés particular. O sea, piensa tú que, por ejemplo, no hay legislación ni se ha legislado, por ejemplo, sobre algún tipo de mecanismo para rebajar las tasas de interés. Es obvio porque quien preside el país tiene intereses en el sector bancario. Entonces, tú no ves ninguna política pública que apunte a ser más competitivo el sector bancario. Entonces, tú puedes ver eso, ¿no es cierto? U otro ejemplo, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, en el caso del ministro Rosemena Marrio, él es propietario de una empresa de consultoría que se llama, se me va el nombre, me van a perdonar, pues mi exposición era sobre Lenín Moreno, no sobre Lazo, pero se me va el nombre, Inteligencia Empresarial, sí, ya así se llama, Inteligencia Empresarial, que es precisamente la que acuden los medios de comunicación para tener opinión sobre cuál es el ambiente económico del país. Es decir, le vuelven a preguntar al mismo ministro qué opina de cómo está el país. O sea, tú te imaginas que jamás vas a encontrar una opinión diferente, o es como preguntarle al propio ministro. Y además, esta consultora inteligencia empresarial es además la que hace lobby y organiza encuentros empresariales. En fin, entonces tú lo que puedes ver es una clara vinculación entre el sector empresarial y el gobierno del señor Lasso. Pero hay dos elementos centrales. La política pública del señor Lasso ha apuntado a rebajar impuestos. Como he dicho, pues eso ahí puedes ver las falacias del discurso neoliberal, ¿no? Primero, no han venido más inversiones. Ecuador es de los que menos inversión extranjera directa recibe. Segundo, para variar, no sé si se acuerdan que el discurso empresarial era que el Estado interviene demasiado y que por lo tanto eso no creaba seguridad jurídica y que por lo tanto además eso hacía que, digamos, nuestros índices sean muy malos y no venga inversión extranjera directa. Hoy tenemos el famoso riesgo país mucho más alto, ¿no es cierto? No recuerdo, ahora creo que estamos en 2000 puntos, ¿no? Entonces, tampoco, ahí se cae el discurso neoliberal de la idea esta de que si es empresario va a reducir el riesgo país y va a generarte seguridad jurídica. El riesgo país es uno de los más altos de la región y quizá el más alto desde el año 2005, casi con 2000 puntos, no recuerdo exactamente la cifra. No han venido mayores inversiones, Ecuador es el que menos recibe inversión extranjera directa, así que aquello resulta una falacia. Y los impuestos se calculan 6,000 millones, de acuerdo a Vilma Salgado, que además han favorecido a un sector muy pequeñito de la población. Entonces tú puedes ver cómo con la llegada del sector empresarial, pues se favorece una política pública. Y solo quisiera decir una cosa más, perdón para no extenderme, es que además puedes ver cómo se cae ese discurso de ellos lo saben hacer. Está circulando en las redes la ejecución del gasto de cada una de las instituciones públicas.
hay instituciones donde no se ha ejecutado, ya estamos a la mitad del año, no se ha ejecutado ni el 20 ni el 30% del presupuesto, lo cual muestra una absoluta, pero absoluta, digamos, incapacidad. Entonces ahí se te caen los discursos de que lo ideal para un país es que que lo ideal en un país es que sean los empresarios quienes se hagan a cargo de elaborar la política pública. Se caen todos estos discursos, son unas verdaderas falacias. Sí, precisamente podemos analizar un poco más esta función de que tuvo Guillermo Lazo dentro de la política y para más información dentro de su discurso mismo que dio después de la muerte cruzada, donde precisamente analizaba estos parámetros de cómo funcionó su política y su economía sin mencionar algunos sesgos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, toda la información fue muy interesante, creo que la presentación fue excelente. Realmente tuvimos un impacto importante dentro de cómo se manejó, qué caracterizó a las élites en el gobierno de Lenín Moreno. Ahora sí, ¿nos podrías ayudar y nos podrías decir en dónde podemos encontrar mucho? Bueno, antes de despedirnos de esta conferencia, si tú nos puedes ayudar y decirnos, pues, ¿en dónde podemos nosotros encontrar tu artículo para mayor información, pues? Ah, sí, 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 lo importante, porque además quiero señalar que esta no es una investigación individual del profesor Henry Arián Alegría, sino que, como señalé al inicio, esto es parte de una investigación que está coordinada por el profesor Miguel Ruiz, en la cual yo hago parte, y esto es producto del trabajo, como señalado varias veces, del Observatorio sobre Élites y Poder Político en el Ecuador Contemporáneo, que es un observatorio que está dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Si me lo permiten, me dan unos segundos, yo quisiera pegar el link donde está la página del EPEC, ¿no es cierto?, el observatorio, y donde está el artículo borrador de esto que he expuesto el día de hoy. Probablemente en un mes, 2 meses, digamos, es un documento largo, son como 50 páginas que están disponibles para quien quiera leerlas, se convertirán ya en 2 artículos formales y esperamos publicarlas próximamente, pero de momento la gente que esté interesada ya puede acceder al documento. Debo también destacar que en él participaron 2 estudiantes, ¿no es cierto?, de la facultad, entonces mi agradecimiento también para aquellos estudiantes que sin su trabajo no hubiese sido posible esta investigación. Entonces, si me lo permiten, déjenme un segundo para pasarles el link del EPEC, ¿no es cierto?, para que pueda ser compartido. Permítame un segundo. Está un poco lenta mi máquina, entonces espérese un momento, no tenemos EPEG, espérese un momento, observa. Claro, mientras Henry nos comparte el link que en este momento está escribiendo en la caja de los comentarios, leemos este que nos acaba de llegar en la transmisión en vivo, en el chat de la transmisión en vivo, que dice lo siguiente, es de la misma Nick Fake. Creo que con la información precisa como la que da el profe podemos enseñar a nuestros amigos y familia para que se instruyan en quién votar y qué sería lo mejor para el país. Y nos dice también, pero tomará tiempo que se llegue a asimilar la verdad como lo intentó el correísmo, como lo intenta la investigación conjunta que nos compartió. Esto es lo que nos dice Nick Fake y también nos llegó una A ver, pregunta. no Ahora sé si sí, me lo adelante, permite, Henry. mi inexperticia con las tecnologías. La página del EPEG parece que está un poco dañada, pero quisiera poner el nombre, no sé dónde lo puedo hacer. Tengo unos iconos, no encuentro dónde pegarles. A ver, tengo desactivar audio, detener cámara, configuración, presentar, salir y no encuentro una pestaña donde pueda colocar el nombre. A ver, déjame ver si está. Envíamela a través de Ya, WhatsApp y ya. en este momento le escribo en el chat. A ver, Sí. ya creo que lo puse, no se puse en chat privado, tendrían que buscar Élites y Poder Político en el Ecuador Contemporáneo, que es la página del EPEC. Por favor, si me permiten un poquitín de publicidad, esta es una página, como he dicho, del observatorio que hace parte de la facultad. Tenemos un boletín mensual donde analizamos el papel de las élites y ahí en una de las pestañas, cuando naveguen, se van a encontrar con el documento completo, son como 60 páginas para que ya las puedan ser utilizadas por las personas que así gusten y así y quieran pues saber más sobre
como fueron las élites durante el gobierno de Lenín Moreno. En los próximos meses estaremos publicando una investigación muy parecida, pero con el gobierno, con el gobierno del señor Guillermo Lasso. Bien, en este momento ha sido compartida entonces a nuestra querida audiencia este importante grupo al que pertenece nuestro conferencista Henry Allán. Y nos llega también una nueva pregunta, Henry, es de nuestra queridísima Mariel, también estudiante de Ciencias Políticas, compañera de May y de mi persona. Vamos a leer. Nos dice, una vez que ya se ha identificado a las élites económicas del país, se ha hecho un análisis histórico de cómo dichas élites han capturado al Estado. ¿Cómo podemos analizar la relación de las élites con otros actores políticos? ¿Qué papel juegan los partidos políticos en la relación entre las élites económicas y la política fiscal? ¿Y cuáles son los recursos que utilizan dichas élites para influir en la política fiscal? Esta es la pregunta que nos hace Mariel. Muchas gracias por tu pregunta. Mariel, gracias por tu presencia en esta conferencia. No, tremenda pregunta, eso da para otra conferencia de otra hora y la verdad no quisiera aburrir a las personas, pero solo puedo decir varias cosas. A ver, al igual que las élites económicas no son schumpeterianas, es decir, no existe esta idea de que yo emprendí gracias a mi superinteligencia, logré colocar mi empresa en el top de las empresas del país y mis negocios son prósperos porque yo tengo esa habilidad, sino que en realidad utilicé el Estado, me apalanqué el Estado para impulsar mi negocio. Los partidos políticos, dice Bustamante, esta no es mi idea, por cierto, también deben ser estudiados como producto o como gerenciados, vamos a decir, por una especie de gran patrón. Es decir, en los partidos políticos también vamos a encontrar una especie de gran patrón, ¿no es cierto? Piensa en el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano no se puede entender sin el papel histórico primero de León Febres Cordero, el gran patrón, y luego de Jaime Nebot. Ahora bien, hay una vinculación directa entre ciertos partidos políticos y grupos empresariales. El que yo más he estudiado y el que más conozco es el de las élites guayaquileñas con el Partido Social Cristiano. Ejemplo que quizá se olvidaron, yo les decía que, por ejemplo, el señor Arrobadito, dueño de la radio Tropicana, Radio Sucre, una de las más famosas e importantes de Guayaquil, fue concejal del Partido Social Cristiano. Y su hijo, amigo de Otto Sonne Horstner, fue secretario de comunicación. Y estas personas han estado vinculadas directamente al Partido Social Cristiano. Entonces tú puedes ver vinculación partido político, grupos empresariales, cargos públicos, es decir, hay una relación. En términos, digamos, más operativos, no sé si ese es el sentido de la pregunta, yo lo que haría es, por ejemplo, tomaría a los candidatos y aprovecharía la maravillosa información que hay en la red. Primero empezaría viendo qué títulos tienen, qué han estudiado, qué no han estudiado. Eso puedes encontrarlo en la página del CENESID. Luego miraría la página del SRI a ver si pagan o no pagan impuestos, ¿no es cierto? Si eso corresponde a lo que, digamos, a las fortunas que uno sabe que la tienen. Tercero, iría a la superintendencia de compañías a ver qué tipo de empresas tienen y luego buscaría a los demás miembros de cada uno de los partidos para tratar de establecer estos vínculos y estas redes familiares, que es básicamente lo que yo hago en mi investigación. Ahora bien, hay una clara relación entre partido político, élites y política fiscal. Como dije, por ejemplo, en el caso del señor Guillermo Lasso, tú tienes que es un sector financiero bancario que está al comando del Estado, que es el que ha establecido una serie de políticas públicas a favor de ciertos sectores económicos. Un claro ejemplo de eso fue la ley que permitía establecer zonas francas en cualquier parte del país y que afortunadamente fue rechazado por la Corte Constitucional, ¿verdad? O, por ejemplo, toda la política de no recuerdo ahora mismo el organismo estatal que se creó, que era un consejo consultivo de inversiones, que aprobaban las inversiones, que supuestamente nuevas inversiones, y por 400 millones de dólares y que exoneró de impuestos a un montón de empresas, pero estas empresas son a su vez parte de este conglomerado familiar. Entonces, digamos, hay una clara vinculación entre partido político, élites empresariales y política fiscal. Un último ejemplo. Hoy mismo tenemos como candidato a la presidencia al hijo del señor Álvaro Noboa, uno de los empresarios más ricos. Tú puedes ver ahí partido político, élite económica, y no hace falta, digamos, tener un doctorado para saber que muy probablemente de ganar este señor la presidencia, su política pública, su política fiscal no será la de cobrar impuestos a los más ricos, será al contrario, la idea de
rebajar impuestos y para ello nos venderán la idea de nuevamente de que es necesario reducir la carga fiscal porque eso atraerá más inversiones, hará que baje el riesgo país, se generará más empleo, que suele ser el discurso de siempre, que como sabemos son falacias. Entonces ahí puedes tú ver esta relación. Bien, muchísimas gracias, Henry, por la respuesta, cual tuvimos varios comentarios acerca de la ponencia, muchos destacando lo importante que es reconocer o saber cuál es esta vinculación entre el poder económico y el poder político, y queda a la perfección con el último ejemplo que diste. Bien, amigas y amigos, nos acercamos entonces al final de esta conferencia, de esta primera conferencia organizada por Politigamia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y TikTok como @politigamia y en YouTube como Politigamia. Precisamente, este programa, esta primera conferencia será subida a YouTube el día de mañana. Pueden compartirla con sus amigas, con sus amigos para verla posteriormente en diferido. May, ¿cuál es tu comentario final y despedida en esta noche? Bueno, agradeciendo pues precisamente la oportunidad de estar aquí adelante, enfocándonos un poco más empapándonos un poco más sobre el tema de la política ecuatoriana. Como ya se había mencionado anteriormente, es un tema que nos compete a todos, puesto que estamos en una situación de crisis actualmente. Principalmente ya el hecho de que estamos en unas elecciones adelantadas, los temas son mucho más importantes para tener conciencia sobre por quién votar, sobre quién es la mejor opción actualmente dentro de Ecuador. Y ahora tenemos un montón de información acerca de realmente quién no nos da seguridad dentro de la política en Ecuador y quienes están conectados e interrelacionados directamente para poder seguir con esta red de élites de privatización y sobre todo pues ya de hacerse el poder, ¿no? De tomar todo el Estado y bueno, lo que sigue, ¿no? Ahora sí, pues agradecer nuevamente a nuestro profe Henry por habernos acompañado y hacer esta noche mucho más amena y más agradable. Como empezamos diciendo, de una noche de frío tremendo aquí en la capital, aquí precisamente en el sur de Quito, unos fríos terribles, pero ya con la compañía adecuada, pues sí nos hace un poco más alegre la situación y la noche. Muchas gracias a todos y todas por habernos visto el día de hoy, por habernos acompañado en la transmisión, por haberse quedado. Sus comentarios y sus preguntas realmente nos ayuda a crecer y a pues, entender un poco más las temáticas. Esperamos también que esta información o la conferencia que se dio el día de hoy les haya ayudado a ustedes, de sus familias, de sus amigos, en su disputa, yo tenía razón de que ese no era buen presidente, pues les haya ayudado más a hacerse creadores de la política y que sepan que la política también es muy entretenida y que es un tema que nos compete a todos. Ahora en la situación electoral, pues a tomar conciencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Henry, tu comentario final para despedir esta transmisión. Sí, muchas gracias por la invitación. Visiten con regularidad la página del Observatorio de Élites y Poder Político Contemporáneo. Sacamos boletines mensuales y próximamente va a estar una nueva investigación allí y una investigación además fruto de la interacción entre profesores y estudiantes y sobre todo una investigación académica que intenta ir más allá de las opiniones e intenta, vamos a decir, romper, digamos, desmitificar esta serie de sentidos comunes que se han colocado en la política. Eso básicamente. Y agradecido con ustedes por la invitación y pues a las órdenes en algún otro momento. Bien, eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por haberse sumado a esta primera conferencia en Politigamia. Nos veremos en una próxima ocasión. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Saben, estamos en Facebook, en TikTok y en YouTube. Por supuesto, en Instagram. Pilas, nos vemos hasta una próxima ocasión.